no hay un juicio sobre precio. ¿A qué llamaron sobreprecio? Al reajuste de contrato. Pero que si haces una carretera que cuesta 100, encuentras una falla geológica y te costó 120, sobreprecio. Eso no es sobreprecio, eso es sobrecosto. Es algo que suele suceder en Estados Unidos, en Europa, en el propio Ecuador. Pasó con el Metro de Quito, pasó con el tranvía de Cuenca, pero como eran obras locales, ahí no hablan de nada, ¿no? Pero nosotros eso le dijeron sobreprecio y le hicieron creer a la gente que era corrupción. Entonces tenemos 8 años en discurso único, asesinato reputacional. Hay una gran polarización, pese a eso somos, gracias al pueblo ecuatoriano, pues de lejos el principal movimiento político y con grandes opciones de triunfo. ¿Y qué es lo que está en juego? Ecuador en este momento tiene por lo menos 5 crisis gravísimas. Crisis de seguridad. De ser el segundo país más seguro de América Latina, nos convirtieron en los más violentos del mundo. De tener 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, el año 2023 tuvimos 43 homicidios. Y el año 2024, 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo nos superaba Chile en mi época, pero Chile tiene el doble ingreso per cápita que Ecuador. Para nuestro nivel de ingreso per cápita probablemente éramos el país más seguro del planeta. 4 ciudades ecuatorianas estaban entre las 10 más seguras de América Latina, entre ellos Quito, la única capital. Ahora 3 ciudades ecuatorianas están entre las 10 más violentas del mundo, entre ellas Durán, considerada la más violenta. Entonces, crisis de seguridad, crisis energética, sin luz. No construyeron 1 megavatio de potencia en estos últimos 8 años, porque no creen en el Estado, porque creen solo en sus negocios privados, pero tampoco lo hacen privadamente. Crisis económica, estamos en recesión oficialmente, 3 trimestres consecutivos hasta donde hay estadísticas publicadas en el año 2024, primero, segundo y tercer trimestre, y el cuarto trimestre va a ser peor porque fue cuando hubo la crisis energética, cortes de luz. Pero antes del corte de luz, de los cortes de luz ya estábamos decreciendo, y con factores tremendamente positivos. Remesas récord de los migrantes, porque el neoliberalismo solo exporta seres humanos. Y esos seres humanos, exiliados de la pobreza, expulsados de su propia tierra, no se olvidan de su país. Y mandan ese dólar, ese euro que con tanto esfuerzo se lo ganan a su patria. Y eso es lo que sostiene la economía ecuatoriana, eso es lo que sostiene la dolarización ecuatoriana. Son más de 100.000 millones de dólares que en el 2024 de remesas. Wow. Yo en mi gobierno tenía 3.000 millones, el doble. O sea, ¿cómo pueden tener que quebrar la economía con esas condiciones? El Fondo Monetario, por cuestiones geopolíticas, no le ha dado ayuda sin límite, miles de millones en crédito. Los precios del petróleo, Ecuador es un país petrolero, han estado altos, entre 70 y 80 dólares, y aún así no tiene recesión económica. Tercera crisis, ¿ya? La cuarta crisis, la crisis de servicios sociales, no hay medicina, no hay hospitales, 200.000 niños han salido del sistema educativo, es terrible, una tragedia. Y la quinta crisis, la crisis democrática, la crisis institucional. Ecuador no tiene Estado de Derecho en estos momentos. Hay un golpe de Estado. Desde el 5 de enero debió asumir la presidencia la vicepresidenta, por ley, por constitución, porque el presidente se lanzó a la reelección y como candidato tiene que pedir permiso durante la campaña electoral. No le dio la gana. Destituyó a la vicepresidenta, nombró otra vicepresidenta para encargarle a ella la presidencia. Y no hay capacidad institucional en el Estado para parar tanto abuso. Entonces no tenemos democracia y esa es la quinta crisis, la crisis institucional. Vale, mira, una por una, porque creo que hay mucho de qué hablar de todas ellas, ¿no? El tema de la seguridad fue algo en lo cual sí indagué bastante, de hecho inclusive dediqué un video al tema, y se vio muy drásticamente cómo mencionan los últimos 8 años se fueron desmantelando todos aquellos aparatos de Estado que garantizaban la seguridad, con la cual se construyó poco a poco durante los casi 20 años anteriores, que fue un proceso muy largo y arduo de construir todo un aparato, un sistema, una fibra que pudiera pues, revertir la tendencia, y rápidamente se perdió. O sea, se notó luego cómo desmantelas el Estado y se pierde. Alguien dijo, para construir se requiere gigantes y siglos, para destruir enanos y segundos. Es mucho más fácil destruir que construir. Tal cual. Y también Pero mira, hay una gran diferencia, Diego. No solo destruyeron las capacidades del Estado, ¿no? Teníamos Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, Ministerio de Interior solo encargado de la seguridad ciudadana. Todo lo destrozaron, por odio a Correa, para hacernos quedar mal. Para hacer quedar mal a la izquierda, que tenemos un Estado obeso. Hoy tenemos un Estado flaco y lánguido, y mira la situación en que estamos, lloramos lágrimas de sangre. Pero hay un gran cambio sustancial, sin precedentes. Nos consideran ahora el más reciente narcoestado del planeta y tienen razón. El narcoestado infiltró al Estado. No solo existe la falta de capacidades para combatir el crimen organizado, sino la voluntad para hacerlo, porque el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, ha infiltrado sistema de justicia, fiscalía, fuerza pública, fuerzas armadas, Policía Nacional y el propio gobierno, sectores del gobierno, sectores de la Asamblea. Claro. Entonces, no hay esa voluntad, ni tampoco la capacidad en estos momentos, pero no hay la voluntad tampoco. Así tuvieran la capacidad. No hay la voluntad para combatir el crimen organizado. Y voy a aprovechar justo esta pregunta. Es una diferencia sustancial. Sí, no, eso nunca había pasado, ni sí. antes de mi gobierno. Porque me parece que también un poco lo que se juega ahora es soberanía contra sumisión.
O sea, porque al final de cuentas un gobierno que adopta una ideología que no le conviene, pues está entregando, ¿no? Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en el caso de Argentina es muy evidente cómo poco a poco se fue desmantelando el Estado para los beneficios de la clase capitalista. O sea, para las grandes empresas internacionales que vienen a extraer plusvalía del país, recursos naturales del país, pero llega al punto hasta metafísico, cultural, ideológico. Mira, tú eres marxista, ¿no? O eres muy cercano al marxismo. El marxismo todo lo condiciona a las condiciones materiales, a la situación material. En ese sentido soy materialista. Yo creo que las ideas sí mueven al mundo. ¿Ah, y sí? mucho tiempo condicionaron al mundo, ¿no? La idea religiosa, ¿cuánto tiempo nos mantuvieron en la oscuridad? ¿No? Sí. Y una idea los guerreros de terracota construían ejércitos porque creían que el emperador al morirse necesitaba un ejército en el más allá, ¿no? Y pese a que sabían que iban a matar después a los obreros, porque era todo secreto, ¿no? Sí. Debían saber dónde estaban esa armada para la otra vida. Al emperador, sí. Pero la creencia en la divinidad del emperador, de la autoridad absoluta, hacía que sacrificara hasta su vida. Yo creo que las ideas también mueven al mundo. Obviamente, las condiciones materiales, un avance tecnológico puede tener más efecto que cualquier lucha de clase o cualquier idea. Cualquier egoísmo racional y tantas cosas que nos presentan, ¿no? Por ejemplo, la revolución industrial transformó a la humanidad de agrícola a urbana, de rural a urbana. En todo caso, pero hay conceptos que no solo son importantes como valores en sí mismos, la soberanía, sino que son pragmáticos. Sin soberanía los países no se desarrollan. Los países que sacrifican la soberanía, no es que les caen simpáticos a los imperios, pues te van a ayudar más. No, te van a someter, pues te ven como vasallos. Y eso no entienden los entreguistas latinoamericanos. No entienden muchas veces nuestras élites. No, que la soberanía no es solo un valor en sí mismo. No solo de pan vive el hombre. Los pueblos también viven de dignidad, de esos valores intangibles, ¿no? Pero además es pragmático. Porque sin soberanía no habrá desarrollo. Sí, no se pueden defender. Y conecta muy bien con algo que dijo Trump. O sea, Trump le preguntaron el 25 qué opinaba, le preguntaron específicamente sobre Brasil, sobre Lula, ¿no? Y que dijo, oye, ¿qué opinas de tu relación con Latinoamérica? Y dijo así, claramente, ellos necesitan más de nosotros que nosotros de ellos. Va a ser una gran relación. Te dijo todo. Ya, él dijo todo. Para él está clarísimo. Por eso yo digo que los políticos de derecha latinoamericanos están enamorados del sabor a bota. Porque inclusive su jefe les está diciendo que a mí me conviene. Tienen alma de vasallos. Sí, es un problema eso. Y eso sí se está viviendo a nivel vergonzoso actualmente. Ya. Lo de Milei. Da vergüenza ajena. Sí. ¿Cómo se va a reportar, a cuadrar? No, lo que hizo en Davos ahora también fue patético, el nivel de lo patético. Ya te digo, yo tampoco creo en el patrioterismo, en el nacionalismo ultranza, ¿no? Pero el concepto de soberanía, bien entendido, no solo un valor, no solo es dignidad de nuestros pueblos, es algo fundamental para nuestro desarrollo. Claro. Porque cuando sacrifica la soberanía, el resto no es que te va a respetar, te va a utilizar. Sin duda, ¿no? O sea, está sometido a los... Es más, Hegel decía, tengan cuidado hombres de... Pero tú no crees en las ideas, pues. No, y pero el idealismo. No, pero yo soy dialéctico. No, pero... Y justo... Pero ve lo que decía Hegel. Hegel decía... No solo existe el materialismo dialéctico. Pero la dialéctica de las ideas. Voy a aprovechar para aclarar mi posición, entonces. Porque aunque soy marxista, mi posición hoy es materialista político. El materialismo político lo que hace también ¿Escuché alguna vez? Sí. Bueno, hace como una superación dialéctica del marxismo, inclusive. Porque, pues digo, lo bonito de pensar de manera dialéctica es que hay una superación de las contradicciones. Entonces, claro, o sea, creer a Marx de manera ortodoxa es un Marx muerto, es un Marx no dialéctico. Más bien, lo que hay que darle a Marx es vida con la dialéctica. Entonces, yo puedo reivindicar sin problemas la dialéctica hegeliana y aún así continuar aplicando la materialidad. Pero mira, o sea, sin complicar demasiado la conversación. Tengo mi grande duda sobre dialéctica, por si acaso. ¿Sí? Sobre todo el materialismo dialéctico. Aquello de tesis, antítesis, surge una síntesis superior. Pero eso nunca lo dijo Hegel. No. Bueno, es la dialéctica como se la entiende. Bueno, es la manera como se explica la dialéctica, pero eso no lo dice... Pero en todo caso, no es cierto. Es una de las grandes mentiras de la historia. A ver. Porque enfrenta la tesis, antítesis, y va a prevalecer la más fuerte, así sea la peor. ¿Y no es esa la antítesis? Bueno, tesis, antítesis, pero ¿cuál va a prevalecer? La síntesis. No la mejor, no la síntesis superior a las otras dos. Pero es que síntesis no necesariamente mejor. Sino, por ejemplo, la antítesis, así sea peor que la tesis. Pero es más fuerte... los que mantienen, los que promueven la antítesis son más fuertes que los que promueven la tesis. Lo raro de... Todo es cuestión de poder. Mira, bueno, estás más cerca del materialismo político que la de la dialéctica hegeliana, entonces. O sea, porque sí, estoy de acuerdo que es un tema de poder. Pero la palabra en alemán es Ausschreibung, o sea, la palabra superación. No es tanto síntesis, porque la síntesis parece... Sí, son unos problemas de traducción. Sí, también, exacto. ¿No? Es raro, porque los problemas de traducción como que ponen más matices de gris en las lecturas, ¿no? Sí. Pero mira, o sea, tratando de reivindicar así fácil. Hegel decía, tengan cuidado, hombres de acción, porque ustedes son meros instrumentos de los hombres de pensamiento.